Vámonos con Brenda Estefan. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, apreciada Brenda? Qué gusto saludarte. Te saludamos tu servidor Luis Alberto Medina y Priscila Cárdenas. ¿Cómo va primero ese embarazo, eh? ¿Cómo vas? No paras todavía, ¿no? Hola, mi estimado Luis y Priscila, un gusto estar con ustedes esta mañana, ¿no? Pues aquí todavía eh, en pleno séptimo mes del embarazo, pero bien, sintiéndonos bien y continuando trabajando. Eso, qué bueno, amiga, me da mucho gusto. A ver, nunca pensé que fuéramos a hacer esta entrevista un año después sobre este tema. Es decir, la guerra de Rusia y Ucrania que ha roto todas las expectativas en cuanto a la duración se refiere, cuando creímos que para Rusia iba a ser un día de campo, Brenda, es decir, se ha extendido y Rusia no ha tenido los resultados obtenidos o lo que ellos presupuestaban. ¿Cuál es el estado de las cosas a un año entre la guerra entre Rusia y Ucrania? La visita de Joe Biden le metió mucho ruido, la visita sorpresa a Ucrania. El presidente ruso estalló en cólera. ¿Cuál es tu valoración que traes a un año de este acontecimiento? Pues sí, Luis, esto que parecía una invasión que buscaba ampliar como la esfera al estilo colonial imperial de Rusia, pues se ha convertido en relación, en realidad se ha convertido en una prueba de, pues de fuerzas, de una relación de fuerzas entre Rusia y Occidente y se ha extendido a lo largo de los meses. En los últimos 3, 4 meses no ha habido mucho movimiento en la línea de batalla, el movimiento ha sido marginal, pero esto no ha impedido que pues el tema humanitario se siga agravando y me parece que está las dos partes de alguna manera conscientes de que no hay en este momento condiciones para una paz negociada y se están preparando más aún para una siguiente batalla. Por un lado, Ucrania está esperando la llegada de los tanques prometidos por Occidente. Esta semana llegaron ya tanques ligeros franceses. Se espera que los tanques pesados, los alemanes Leopard 2 y los estadounidenses Abrams, lleguen entre el mes de abril y mayo, el grueso de ellos, y mientras tanto Ucrania está tratando de contener los pequeños avances rusos que se han dado a fuerza, digamos, de ataques con grandes pérdidas de vidas humanas, pero Vladimir Putin se está beneficiando de alguna forma de esta movilización parcial a la que llamó en el mes de septiembre de 300,000 efectivos y por otro lado de la utilización abierta del grupo de mercenarios, el grupo Wagner. Y ha tenido pequeños avances a grandes costos, pero creo que en las próximas semanas podríamos ver algunos de los combates más intensos que ha presenciado esta guerra, desgraciadamente. Y ya lo decías, la visita de Biden, justamente en un momento, a unos días del aniversario, en un momento clave, un día antes del informe de Putin a su nación, este informe anual que hace frente al legislativo ruso, pues el presidente estadounidense, el hombre más poderoso del mundo y uno de los más cuidados sin duda, se visita la capital del país en guerra y envía un mensaje claro a Ucrania de estamos al lado de ustedes, nuestro apoyo no ha menguado. Es un mensaje importante en el ánimo de Ucrania y los ucranianos, que si bien han demostrado tener un ejército determinado, es un ejército también profundamente dependiente de sus aliados, particularmente de Estados Unidos. Y bueno, China, que se invita a la fotografía del aniversario, porque visita el titular de la diplomacia china, Wang Yi, al presidente ruso Vladimir Putin en Moscú esta semana, y en la rueda de prensa el diplomático chino asegura que la relación entre Rusia y China es sólida como una roca, y Putin habla de la posible visita de Xi Jinping a su país. Hoy se presenta formalmente, desde ayer en la noche, digamos, hora de México, se da a conocer el plan de paz que presenta formalmente Pekín. Es un plan de paz que pues se quedará en buenos deseos, no creo que avance en este momento, dado lo que pide a Rusia el plan es algo que no va a conceder el Kremlin, y por otro lado, la tensión entre Estados Unidos y China en este momento es tal que desde luego Washington no va a aceptar que China sea el mediador en este conflicto.
¿Quién va ganando, crees tú? ¿O quién gana hasta ahorita? ¿Qué, podemos hablar así? ¿O sería una pregunta que no tiene respuesta? Bueno, en una guerra nadie, ¿no? Que no quisiéramos pérdidas humanas. En una Vaya, guerra nadie gana, nadie claro, gana. yo coincido contigo, Luis, y está claro que quien está llevando la mayor pérdida humana, el mayor sufrimiento sin duda es Ucrania. Hay 7 millones de desplazados internos, de acuerdo a Naciones Unidas, estos que se van a diferentes regiones dentro del mismo país, y 8 millones de refugiados, 8 millones de ucranianos que han abandonado su país. Es decir, en total, entre desplazados internos y refugiados, hablamos de 15 millones de personas, un tercio de la población ucraniana. Pues esto nos habla del enorme sufrimiento que hay. Pero en términos militares, bueno, no vemos los avances de los primeros días. Recordarás esas filas que buscaban llegar hasta Kiev, la capital. Había movimientos por todo el país. En realidad, pues ahora está más concentrado en el sur y el este del país los ataques. Hay una línea de batalla de unos 1,000 kilómetros. Rusia, de todas maneras, pues sí ha avanzado, digamos, respecto al inicio de la guerra en el control territorial, pero no como hubiese querido y muy lejos de sus expectativas. No logró derrocar el gobierno de Kiev, no logró un occidente dividido, y me parece que respecto a lo que Putin tenía planeado, pues son pésimos resultados para ellos. Sin embargo, pues Rusia es un país, el país incluso que tiene mayor número de ojivas nucleares, y quizás por ello, con cierta conciencia de ello, el presidente francés Emmanuel Macron declaraba este fin de semana: no ha sido ni nunca será el objetivo de Francia destruir a Rusia. Me parece que no vamos a llegar, como en otras guerras, el fin normalmente es por una negociación o por la destrucción. Me parece que vamos a un camino que no llevará a la destrucción, esperemos que así sea. Todas estas amenazas continuamente utilizadas desde el Kremlin del posible uso del arma nuclear no se han cristalizado en un año, y esperemos que no sea así. Tampoco China abrió otro frente de batalla con Taiwán, como algunos temían. Entonces, creo que desde luego el resultado de esta guerra, lo que suceda, marcará el futuro del mundo y de las relaciones internacionales. Por eso tantos actores involucrados, por eso tanto interés de las grandes potencias, porque tiene un enorme impacto no solamente en Ucrania y al interior de sus fronteras, sino en el mundo. Si Putin lograse ganar esta guerra, cosa que se antoja muy poco Brenda, probable. tenemos que hacer un corte y volvemos contigo para la conclusión, ¿sí? Porque es muy interesante Claro. lo que estás diciendo, se nos atraviesa el corte. Ojo con la reconfiguración mundial de lo que pudiera traer esta guerra que cumple hoy un año. Volvemos con más información aquí en Proyecto Puente. Volvemos con más información. Estamos aquí en Proyecto Puente analizando la guerra de Rusia y Ucrania. Hoy se cumple un año y nos decía ahorita, venimos del siguiente corte, para quien va llegando, para quien se va conectando. Estamos con la analista en temas internacionales, Brenda Stefan, especializada en relaciones internacionales. Las implicaciones de la guerra de Rusia puede traer, nos decía ahorita Priscila Auditorio, una nueva reconfiguración mundial. No sé si podemos hacer el paralelismo, Brenda, con lo que fue la caída del muro en el 89 o después de la reconfiguración del 45, la Segunda Guerra Mundial, aunque todavía esto no termina. ¿Tú crees, ya para concluir, a qué te refieres con la reconfiguración, haciendo ese paralelismo con la caída del muro de Berlín? O bien, si, como decías también en el anterior bloque, esta guerra no se sabe para cuándo va a acabar, Brenda Stefan. Así es. Me parece, por un lado, que estamos ante la mayor crisis geopolítica que ha vivido el mundo desde el fin de la Guerra Fría, y en ese sentido, el resultado de esta guerra tendrá impacto en las décadas por venir. Si decíamos antes del corte, si llegase a haber una victoria de Vladimir Putin, lo cual se antoja poco probable, me parece que Estados Unidos no lo va a permitir, digamos, y los aliados de Ucrania, pero para entender las implicaciones, pues esto no se quedaría solamente en Ucrania, tendría impacto en el Cáucaso, en Asia Occidental, en Asia Central, en países como la pequeña Moldovia, que ha visto aumentar el riesgo en las últimas semanas y días.
Es decir, claramente la relación de fuerzas que se establezca a partir de el fin de esta guerra en la forma que suceda, pues nos dictará cómo seguirán las relaciones internacionales hacia el futuro. Desde luego que el hecho de que Vladimir Putin busque imponer, rompiendo la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional, buscando por la ley del más fuerte imponer su visión y lograr controlar un mayor territorio o tener una mayor influencia, pues no es una buena noticia para el planeta. Esto no exime a Estados Unidos y a Occidente de todo lo que han hecho y desde luego esto hace que algunos países tengan reticencias en el apoyo que pudieran dar a Occidente, pero está claro que lo que está haciendo Rusia hoy es una actitud contra derecho internacional y a todas luces imperialista, y no solo eso, sino que está generando sufrimiento y pérdidas de vidas humanas día a día a lo largo de esta guerra, Luis. Lamentable. Brenda, como siempre, un placer actualizarnos contigo. Te mando un abrazo, que siga bien ese embarazo, por supuesto, y pues vamos a seguirte dando lata mientras puedas, ¿no? Porque ya va a venir una etapa en donde no vas a poder ya atender tanta demanda mediática. Así que te mando un fuerte abrazo, amiga. Y estamos en contacto. Estimado Luis, aquí estaremos. Igualmente, Brenda Estefan, para ayudarnos a entender qué ocurre al otro lado del mundo con esta guerra.